¿Cómo están, queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente nos encontramos para escuchar y para saber mucho más sobre la vida de Enrique Yo. En este programa, Enrique Yo Camino a la Santidad. También pueden mandar mensajes y solicitar los libros de Enrique. Se los vamos a estar enviando por WhatsApp o por mail en un link donde ustedes podrán ver los libros y también leerlos. Solamente tienen que poner nombre, apellido y pedir los libros. Nosotros se los vamos a estar enviando y tienen que solicitarlo al mail info@radioamadeus.com.ar y también nos pueden mandar un WhatsApp, un mensaje por WhatsApp al 11 30 98 1000. No llamen porque no vamos a estar atendiendo. Sí, manden WhatsApp, manden un mensaje y les vamos a estar enviando el link para que ustedes puedan leer los libros de Enrique Yo. Tomen nota, les voy a pasar. La página de Enrique es www.enriqueshow.com. No es show con O, es con A, es SHAW. Y las redes oficiales en Instagram y en Facebook es Enrique Yo Oficial. Qué bueno que es comenzar el programa escuchando las palabras del Papa Francisco hablando sobre Enrique. Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a afirmar la virtud heroica de Enrique Yo. Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh? Ay, Va a ser santo. Gracias, Un gran Papa. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Bueno, vas a ver que muy pronto va a ser santo. Y en los tiempos que corren siempre nos estamos preguntando, ¿se puede ser hoy en día esposo y padre de familia y empresario y santo? Bueno, la agrupación juvenil de montaña, ciclo de formación cristiana, realizaron una jornada con muchísimos oradores y una de ellas, muy especial, fue Elsa Yo, hija de Enrique Yo, que va a hablar sobre su padre, el venerable Enrique Yo, en el centenario de su nacimiento. Los invito a escuchar la jornada. A todos los que ya están conectados a ponernos en presencia de Dios. Vamos a hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendar al Espíritu Santo, vamos a pedir al Espíritu Santo que la figura de Enrique Yo pueda ser inspiradora también de nuestro propio llamado a la santidad, que él supo responder con su vida y que hoy se convierte, y la Iglesia también lo convierte en modelo para todos nosotros. Especialmente acá hay muchas personas casadas, con hijos, gente de trabajo, de empresa, jóvenes que también miran hacia adelante su futuro y también pueden ver en la figura de Enrique Yo un modelo para sus vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruye los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de lo que es recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de tu divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. amén. Bueno, para dar comienzo a esta charla voy a hacer primero una presentación de la agrupación juvenil de montaña, que es desde donde estamos organizando esta charla. La agrupación juvenil de montaña la creó el padre Fortini hace muchos años, un jesuita, que era el capellán del Liceo Militar General San Martín, del que varios de los que estamos presentes en esta charla fuimos alumnos, hicimos el secundario allí, fuimos cadetes del liceo, y él organizaba unos campamentos a fin de año acá en Bariloche, en el Lago Moreno, de donde salíamos a
escalar montañas como principal actividad deportiva de la agrupación juvenil. Por eso se llama Agrupación Juvenil Montaña. Algunos de los jóvenes de Bariloche conocen el lugar, porque hemos ido alguna vez con ellos allí. Y el padre Fortini, durante el año, mientras preparábamos las salidas de fin de año, los campamentos de fin de año o principio del año, porque eran en enero en realidad, nos reunía todos los fines de semana en su casa. Compartíamos con él prácticamente la tarde, sin ningún plan así demasiado estructurado, pero sí, siempre había alguna conversación, alguna charla, y a veces él invitaba a sacerdotes o personas con las que conversábamos y nos íbamos enriqueciendo con sus ejemplos, con su sabiduría. Y también terminábamos con la misa siempre, los sábados cuando nos reuníamos. Esas experiencias de comunión y de comunidad de jóvenes fue lo que nos fue formando, a los que hoy muchos somos adultos y algunos peinan canas, otros ya no podemos peinar mucho, sobre todo azoteas. Pero seguimos viviendo aquellos ideales tan lindos que nos sembró en el corazón el padre Fortini. Y desde hace unos años atrás nos propusimos organizar estos ciclos de conferencia para seguir manteniendo un espíritu de formación y en un estilo de formación que es el que recibimos nosotros. Y nos parecía que la figura de Enrique Yo era una figura ideal para estas charlas, porque por un lado él también, muy joven, entró a la Escuela Naval, creo que fue el cadete de la Escuela Naval más joven, o el marino que se recibió más joven, ¿no es cierto?, en la historia de la Marina Argentina, de Guardia Marina. Así que bueno, tiene esa beta de hombre de las fuerzas, que algunos de nosotros hemos vivido, y por otro lado también los ideales cristianos tan marcados y que, bueno, de eso vamos ahora a escucharla a Elsa, que tiene mucho para decirnos. También un hombre que es laico, que supo vivir su vida de laico santamente, que supo santificar su vida cotidiana, de trabajo, de familia. Y bueno, creo que es un hermoso ejemplo para todos nosotros y creo que esta charla nos va a enriquecer muchísimo a cada uno de los que estamos acá presentes. Así que bueno, la presento a Elsa Canale, de Casada Canale, ¿no? Sí. Porque Yo es tu apellido. Sí. Porque es una de las hijas de Enrique Yo. Bueno, ella ya va a contar un poquito más. Así que qué lindo tener esta posibilidad que pocos creo que la tienen, ¿no es cierto?, de tener un pariente de un santo, aunque todavía no lo canonizaron, pero ya está ahí bien encauzada la causa y seguramente pronto lo tendremos en los altares. Y por eso tenemos que difundir la vida de Enrique Yo y pedirle muchos milagros, para que habiendo milagros se pueda lograr la beatificación y la canonización pronto. Así que hay que pedirle milagros. Todos pídanle, dicen que a los santos nuevos, a los que están ahí, hay que pedirles muchos milagros porque seguramente hacen mucho mérito para concederlos, ¿no? Este año es el centenario de papá, el 26 de febrero hubiera cumplido 100 años. Él murió muy joven, a los 45 años, a los 41 años, en 1962. Y él, ya desde, muchos me preguntan cómo era, de dónde había sacado su formación religiosa. A él se le murió, él tenía un solo hermano, y se le murió la mamá cuando él tenía 4 años. Pero después tenía también unas tías que se ocupaban bastante de su formación religiosa. De hecho, que en la primaria fue a un colegio del Estado y después fue, a partir de 5º grado, fue al colegio La Salle, porque mi abuelo era agnóstico, pero mi abuela antes de morir le había hecho prometer que los iba a educar en la religión católica, ¿no? Así que tomaron la primera comunión, se confirmaron, todo bien. Y cuando a los 20 años, él se propuso ser
santo. Dijo, yo tengo que cambiar, tengo que ser santo yo. Y entonces se puso unas metas, unas normas de piedad, para vivir en su vida, como unos escalones, unos peldaños, decía que lo llevaban a Dios. Y ahí fue cuando empezó a ir a misa más seguido, ya estaba en la Marina, porque había entrado a los 14 años, según mamá decía que papá había dicho que era para fortalecerse un poco, porque su vida la tenía como facilitada con su papá, o sea que los malcriaban a estos dos hijos de una manera impresionante, que no tenían mamá, entonces los llevaban a un lado, los llevaban unos tíos para un lado, otros tíos para el otro, y él quería como fortalecerse, hacerse un hombre fuerte, y pensaba que en la Marina lo iba a lograr. Él amó muchísimo esa Marina, le costaba los deportes, le costaba subir a las velas, trotar, o sea, se cansaba, le costaba hablar, era tartamudo, y allí lo curaron, dice que lo pusieron arriba de una mesa, no sé, que parece que ya es una cosa, era un método antiguo, con unas piedras en la boca y que le hacían repetir palabras, y bueno, lo curaron como se hacía antes, las cosas, medio a los golpes. Y después se pasó dando conferencias, hablando, charlando. Y bueno, él quiso mucho a la Marina, le costaba, pero él se esforzaba. Por ejemplo, decían, hay muchos testimonios suyos sobre él, porque él murió. Cuando empezó la causa, él tendría 70 años, entonces había muchos colegas, muchísimos, que vivían y que se acordaban un montón de cosas suyas. Se acordaban tanto que algunos ya habían pasado 30 años y se le ponían los ojos llenos de lágrimas de recordar lo que había sido papá en su vida, lo que por palabras, por conversaciones, por actuaciones, por verlo vivir, ya se daban cuenta que era algo diferente y que lo extrañaban y que todavía lo tenían en su corazón. Bueno, estuvo, algunos de ellos, entonces marinos, decían que papá, cuando todos tenían épocas de momentos de recreo, de ocio, y que se iban a dormir o a tomar sol, lo que sea, él subía la escalera y bajaba la escalera de las sogas, ¿no? Que le daba bastante trabajo, y hasta lograr su objetivo. O sea, él buscaba hacer bien lo que estaba haciendo. Después ya, bueno, se casó, nació mi hermano mayor, y ya papá empezó a dudar, porque por el lado de la familia de mamá había una empresa grande llamada Rigoló, que todavía existe con ese nombre, pero cambió varias veces de dueño, y que entonces también un poco decían que se empezara a ocupar de eso, que ya los que estaban ahí, su suegro, un tío de mamá, acá estaban de novios, esto era de novios todavía, bueno, que se estaban ocupando de la empresa, que ya estaban creciendo y que, bueno, que querían que el único joven de la generación siguiente era papá, que dejara la Marina. Hay una carta de mi abuelo Bunge, papá de mamá, que le decía: pobre Cecilita, siempre estuvo sola, porque ella también se le murió a su mamá cuando era bebita, así que fue hija única, siempre vivió sola y ahora que está casada también está sola, porque papá estaba navegando, bueno, como todos los marinos, pero en esa época patrullaban la costa porque estábamos en guerra neutrales, pero igual se patrullaba la costa, así que cuando nació mi hermano mayor, papá no estaba. Supongo que eso es muy normal en los marinos y en otras profesiones. Bueno, y entonces papá estuvo con esa duda, ya había algo como que lo llamaba también el tema de la empresa, y con mucho, mucho dolor, cuando terminó la guerra, él dejó la Marina, después de haberlo pensado y averiguado, también hablado con mucha gente, a ver que para no equivocarse. De hecho, en la Marina estaban tan contentos con él que no querían que se fuera, porque pronto lo habían hecho ya como que fuera un ayudante de los superiores, porque veía que hacía buen ambiente. También en su hoja de servicios, esto está en un libro que se publicó sobre su vida en la Marina, que decía que tenía pureza interior. Dice que eso nunca se lo había dicho de nadie más que se puso en la hoja de papá, ¿no? Que ya siendo tan joven, porque entró a los 14, casi 15,
y salió a los 24 o 25 años, o sea, era muy joven, ya con un hijo, y entonces ahí les propusieron de ir a la fábrica de Rigolot, y entonces ya se fueron, estaban en viaje, ya estaban en Estados Unidos porque él iba a estudiar algo por la Marina, y la guerra terminó, y entonces ahí él renunció así indeclinablemente a la Marina, dice que le devolvió la plata de los pasajes a la Marina y se quedó en Estados Unidos un año por mamá, mi hermano mayor, y ahí nació la hermana. Se quedó para estudiar vidrios, una gran fábrica que tenía alianza con Rigolot, que era Corning, que era la que hacían las Pirex, que los que son más grandecitos conocen lo que eran las Pirex, unas fuentes para horno. Después volvió a una fábrica chica, que empezó una fábrica chica que tenía Rigolot, y de a poco fue ascendiendo hasta su último cargo, que fue director delegado, que era lo que uno diría gerente general. Entonces estaba en el directorio, por un lado con los viejos, que era todo el directorio, que lo que querían de la fábrica era que ganara plata, ¿no? Que fuera ganar. Y por otro lado tenía todos los empleados, que él se ocupaba muchísimo de ellos, y que a su vez le parecía que tenía que hacer participar parte de esa ganancia. Él en un momento dado decía, escribió, mejor dicho, de la soledad del empresario. Los empresarios, sobre todo hoy, están tan mal vistos, porque desgraciadamente los modelos que tenemos no son los mejores. Entonces, como si todos hicieran las cosas malas, pero como que era difícil su actuación, que por un lado el directorio entendiera que la empresa también le iba a ir bien, y al mismo tiempo también tener a la gente contenta, ya gente que era capacitada, gente que trabajaba hace muchos años, y además que trabajaban los padres, los hijos, los nietos, después los hermanos, los sobrinos, era como una gran familia. Y que todo eso que después se llamó responsabilidad social empresaria, pero en ese momento no, los años 50 no tenía ese nombre. Papá murió en el 62. Y que él lo llevaba mucho a la práctica, cómo cuidaba a sus empleados, a sus obreros. Qué lindo escuchar la historia de Enrique, de la voz de una de sus hijas, Elsa Yo. Vamos a continuar con la jornada, pero los voy a invitar a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo. Y nos vamos en el corte con uno de los videos que se realizó por el centenario de su nacimiento. Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás y rápidamente los superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Lloba, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores. Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados.
cuando él llegaba la casa cambiaba, porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.